lastimosamente. Entonces, acá hay una deuda histórica, ¿verdad?, de aseguramiento territorial. Hubo, digamos, una ocupación de sus territorios, en este caso, la población campesina paraguaya, que fue creciendo en Caguazú con diferentes distritos, ciudades, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, también la nueva territorialidad de los menonitas, ¿verdad?, que tienen mucha extensión de tierra, que son tierras de los Mbla, ¿verdad?, son tierras de los Mbla, forma parte del territorio Mbla. Entonces, cuando se produjo, por sobre todo en la década de los 70, 60, 70, 80, este crecimiento tanto de los menonitas como de las colonias paraguayas, ¿verdad?, asentamientos paraguayos, entonces lo que pasó con los Mbla es que ellos fueron entrando en otras comunidades, ¿verdad?, cuyas tierras ya estaban básicamente aseguradas, ¿verdad? Entonces fueron recibidos temporalmente, pero eso ya lleva más de 30 años y no se resuelve. O sea, el Estado no resuelve esta problemática. Al contrario, van perdiendo más tierra ahora con la sojización, ¿verdad? Entonces eso produce expulsión. Es una expulsión que es forzada, digamos. No es una cosa que, bueno, ellos libremente se levantan y dicen, bueno, queremos vivir en la ciudad. Es porque ya no tienen otra alternativa, ¿verdad? Es una expulsión realmente lo que se produce, porque van perdiendo sus territorios. Y hay una superpoblación en esas pequeñas parcelas. Ya no estamos hablando de territorio, estamos hablando de parcelas, ¿verdad? Hay comunidades en Caguazú que tienen 20, 40 hectáreas y tienen 20 familias. Totalmente inconstitucional, por un lado, porque la Constitución dice que deben tener una tierra, digamos, extensa en materia de territorio, en cantidad y calidad suficiente, y la ley 904 dice mínimo 20 hectáreas por familia, y tener 20 hectáreas, 20 familias, o sea, deberían tener 500 hectáreas, ¿verdad? Entonces uno viola totalmente la ley, por un lado, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que esa tierra es insuficiente para el desarrollo cultural y por sobre todo económico de los pueblos indígenas, ¿verdad? No hay suficiente espacio, o sea, están varias familias extensas, clanes cuyo liderazgo son así bien visibles y que se están juntando todo en una misma bolsa. Entonces hay problemas internos de liderazgo, un montón de temas, por sobre todo también el tema religioso, ¿verdad? No tienen más espacio para hacer sus ritos, sus ceremonias religiosas, contar sus historias, están todos juntos, apretados, ¿verdad? No tienen suficiente expansión, digamos, para sus cultivos, ¿verdad? Poder ampliar sus cultivos, porque hoy, como no hay más caza y recolección, que forma parte de la economía guaraní, ¿verdad?, la agricultura es solamente una parte, y la parte más pequeña, ¿verdad? Por eso siempre se dijo, fueron horticultores, o sea, complementaba la caza y la recolección, ¿verdad? Hoy día no hay más ni caza ni recolección, no hay changa, que también formaba parte de la economía. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? ¿Verdad? Entonces, tampoco hay una política de Estado para, por lo menos temporalmente, mientras se va buscando solucionar el tema de la territorialidad, asistirlo, entre comillas, aunque no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? No hay una política. Cuando se puede, emergencia, niñez, etcétera, indie, van, descargan cosas, vuelven otra vez, ¿verdad? Y lo mismo hacen con ellos, cuando vienen, ¿verdad? Cuando demasiado ya molestan y son escándalo en la ciudad, más que escándalo, peligro, son peligrosos, son delincuentes, son drogadictos, son sucios, huelen mal, son feos, etc. Entonces hay que hacer algo. Entonces buscamos un poco de víveres, se le alza todo en un vehículo, se le descarga, entre comillas, en algún punto, en alguna comunidad, ¿verdad? Y bueno, termina la promesa, termina lo que hay que comer y vienen todos de vuelta. ¿Por qué? Porque no hay un abordaje, ¿verdad?, de fondo de la cuestión y con un enfoque de derecho y con un conocimiento también cultural. O sea, estos son pueblos diferentes a nosotros, a nuestra cultura, ¿verdad? Son indios y hay que llevarla al monte y que estén lejos de nosotros. Porque ese es otro problema también, ¿verdad?, la sociedad paraguaya, lastimosamente. El racismo persiste, ¿verdad? Y eso está incluso en el pensamiento y en las actitudes de la gente, de los gobiernos de turno. O sea, hay que darle algo para que se vayan, que no nos molesten, ¿verdad?
Y este país necesita desarrollarse. Entonces vamos a el desarrollo, que es justamente sacarle la tierra a ellos y darles a los productores, entre comillas, ¿verdad? Entonces ellos desplazamiento, expulsión, ¿verdad? Si no están, es una bolsa de gatos ahí adentro, ¿verdad? Es una cuestión así insostenible, digamos. Si esto no se aborda desde el Estado y los gobiernos de turno, de resolver la problemática de la tierra, porque eso está visible. O sea, el mismo censo nacional dice que la mitad de la población indígena no tiene tierra conforme al marco legal. O sea, ese es el problema núcleo. Hay otros varios problemas, el enfoque, como te digo, la visión, de qué perspectiva. No hay una política de que, digamos, promueva la participación de ellos, que las políticas públicas sean construidas desde la visión de ellos, que son 20 pueblos diferentes. No, son indios y pronto, como se dice, ¿verdad? Todos iguales, ¿verdad? Y mientras lo vamos tratando así, no va a haber solución. Y lastimosamente tengo que decir que va a seguir viniendo más gente a la ciudad, porque el problema está en el campo. Pero tampoco la ciudad resuelve. No tanto porque ellos no tienen la capacidad, ellos tienen mucha capacidad de adaptarse. Lastimosamente este grupo de Luque es lo que está en peores condiciones, porque hay otros grupos, incluso comunidades pequeñísimas, en pequeño terreno, pero que están desarrollando artesanía, están buscando otras alternativas, modo de vivir aquí, abriendo espacio, porque no se le da espacio, ¿verdad? Y la tendencia es acá, que vuelvan, ¿verdad? ¿Volver a dónde? ¿Verdad? ¿Cuántas familias hay aproximadamente ahí en esa zona de Luque? Lo que pasa que fluctúa mucho, porque van y vienen, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que hablar siempre entre 20 a 30 familias, ¿verdad? Son los famosos en la uva. No tienen dónde caer muertos, o sea, no tienen un espacio geográfico que es súper importante para que ellos puedan construir su identidad, ¿verdad? Puedan llevar adelante su proyecto de vida como pueblo, particulares, diferentes a nosotros, pero que son los primeros habitantes de este país, que realmente es una vergüenza que estén en esas condiciones porque no llega más que el 2% de la población. Y no podemos resolver, o sea, hablamos de la problemática indígena, a mí me da vergüenza. ¿Cómo los indígenas pueden ser un problema en este país? No puede ser, es una vergüenza, ¿verdad? Y venimos arrastrando desde la colonia hasta ahora. Y yo creo que el colonialismo sigue de muchas formas, sacándole la tierra, con sacarle la tierra le saca su identidad, le saca su lengua, le saca su visión como indígena, o sea, con una perspectiva que se integren, que se desarrollen, ¿verdad? Como si fuera que lo propio de ellos no es desarrollo, o sea, no es civilización. Y si seguimos con esa mentalidad, yo creo que se le va a seguir colonizando a los indígenas, y es más, se les pone a una situación de tanta vulnerabilidad como están los de Luque, ¿verdad? Sí. Que es lo más visible. Sí, precisamente ayer nosotros estuvimos visitando la zona y hay niños de 5, 6, 7 años que ya están inhalando cola de zapatero. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente del INDI o el Estado? ¿Por qué no se preocupa? Están ahí, sí, donde todo el mundo los ve. ¿Por qué nadie no puede hacer algo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, la Fiscalía de la Niñez de oficio debería actuar cuando ve niños exponiendo su vida en esa situación, ¿verdad? No hace falta ni siquiera una denuncia, o sea, es tan visible, pero como se trata de pueblos indígenas, eso es lo que te digo, o sea, esa visión de marginar a los indígenas, porque son desconocidos, así como diferentes, ¿sabes? Hay como un rechazo. Yo creo que nosotros como sociedad paraguaya tendríamos que, cuando estamos viendo la problemática indígena, deberíamos trabajar mucho en nuestro tema de identidad como paraguayos y paraguayas, porque nos cuesta mucho asumir que tenemos raíz indígena. O sea, siempre nos han enseñado que los indígenas están allá en el monte, algo folclórico, con plumas y arco y flechas, ¿no? Pero no que son seres humanos y que tienen valores y que tienen mucha riqueza para aportar y que forman parte de nuestra raíz, que no podemos nosotros olvidar y tenerlo como algo folclórico o lejos de nosotros, ¿verdad? Sino crear espacio de participación en nuestra sociedad en diferentes ámbitos con sus particularidades culturales, sin dejar de ser indígena, Bra, Achea, Yoreo, Nibaché, lo que fuere, ¿verdad? Pero acá ni eso se sabe, ¿verdad? Ni eso se valora, ¿no? O sea,
esas diferencias culturales. Lo máximo que dicen, bueno, indígenas, ese es lo máximo. ¿Sí, no? ¿De qué se encarga la CONAPI? Bueno, la CONAPI lo que nosotros tratamos, llevamos 40 años trabajando con los pueblos indígenas. Nuestra línea principal es justamente hacer presencia con los pueblos indígenas, porque la CONAPI es una institución que depende de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Entonces, ante todo es hacer presencia con los pueblos indígenas para animarlos en la defensa de sus derechos, ¿verdad? Sean derechos territoriales, en primer lugar, tenemos mucha experiencia de haber, y seguimos, aunque es tan difícil, ¿verdad? Pero tenemos muchas experiencias, digamos, de haber colaborado para el aseguramiento territorial de miles de hectáreas, pero que son totalmente insuficientes, ¿verdad? Trabajamos el tema de educación, una educación intercultural que sea acorde, digamos, y sea como un seguimiento de la educación propia, que eso tampoco se reconoce, porque se cree que el indígena no tiene educación, nosotros le llevamos educación, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que sacar de la gente, del pensamiento de la gente. Eso fue trabajado así fuertemente y gracias al esfuerzo de los mismos indígenas, porque esa es nuestra línea, promover el protagonismo y la participación, no hacer por ellos, sino ellos deben saber conocer su derecho y pelear por eso. Nosotros lo que le hacemos es crearle esos espacios, darle las herramientas, por ejemplo, concursos sobre sus derechos, las leyes, etcétera, ¿verdad? El tema incluso de comunicación, que ellos mismos puedan hablar, hacer sus denuncias, no más nosotros, en épocas pasadas hacíamos nosotros, ¿verdad? Porque también teníamos esa mentalidad, que el indígena no sabe, no lee, no escribe, no habla castellano, entonces como un niño hay que conducirlo. Nosotros le llevábamos a la fiscalía, animales, ahora no sé, realmente. Esa es nuestra línea. Después trabajamos el tema también de salud, ¿verdad? Que haya un abordaje también intercultural, conforme ya a su conocimiento, cada pueblo tiene su propia medicina, ¿verdad? Su propia forma, su manera de tratar su salud, lo que es su concepto sobre enfermedades, etcétera, etcétera. Se pudo abrir una dirección, incluso en el Ministerio de Salud, para que trate, digamos, el tema de la salud indígena. Lo mismo en educación, una dirección para la educación indígena. Y no meterlo siempre todo en una bolsa. Y lo que sobra es para los indígenas. Ese puede ser nuestro concepto y nuestra mentalidad, lastimosamente. Entonces así vamos trabajando diferentes temáticas, pero siempre tratando el empoderamiento de ellos. ¿Verdad? El empoderamiento de ellos, que ellos sean protagonistas, no nosotros, en toda esta situación. Y que abran espacio, tienen que forzar un poco a la sociedad paraguaya, porque ellos, yo le veo a ellos más capacitados para eso que nosotros como sociedad paraguaya, decir, bueno, acá en mi distrito, acá en mi municipio debe haber un indígena porque hay una alta población indígena. No, eso no, solamente si ellos pelean van a conquistar estos espacios, ¿verdad? Y también el Estado, para construir una política pública, ellos solamente tienen que, y tenemos experiencia de organizaciones indígenas que han presentado al Estado paraguayo propuestas de política pública que han diseñado desde abajo, por así decirlo, porque hubo consulta entre ellos, como quieren, y le dicen, aquí tenemos la propuesta. Pero eso cae todo en saco roto, porque cada vez que tenemos un préstamo del BID o no sé qué, una donación, hay aporte para los indígenas. Después, se acabó. Entonces, un cohete le di más.